Señoritas y señores del tercer bachillerato ECOS, bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy, 23 de agosto del 2021. Espero que se encuentren bien, que su ánimo esté muy, pero muy alto, con todo el deseo de aprender. Sin más de esto, comenzamos la clase. En el Classroom está subida la ficha de trabajo para el día de hoy. La clase de hoy yo más bien como que no la considero como una clase estrictamente. Lo que vamos a aprender un poquito es el manejo del programa de graficación de funciones GeoGebra. No sé si ustedes el año pasado trabajaron con GeoGebra. Tengo entendido que sí. ¿Me confirman, por favor, si trabajaron el año pasado con GeoGebra? Sí, profesor. Sí, Sí, trabajaron. profe. Listo, entonces ya para ustedes no es nada nuevo, perdón, no es nada nuevo y vamos a hacer la graficación a unas funciones y aprovechando el manejo de este programa vamos ¿cómo es? A graficar las funciones exponenciales, que es realmente el tema de hoy. Déjame compartir el tema de hoy para tengamos todos claro qué es lo que vamos a hacer. Y a ver qué es lo que vamos a hacer, perdón, ahora sí. En la semana 16 vamos a ver lo que es la función exponencial, vamos a ver lo que es la definición, elementos, gráfico y modificaciones del gráfico. Pero estas modificaciones del gráfico, que generalmente cuando estamos en clases presenciales las hacemos de manera manual, digamos así, ahora la vamos a hacer mediante el programa GeoGebra, que nos facilita mucho el trabajo con funciones. Entonces el objetivo de la clase de hoy es, dada una función exponencial, vamos a discutir sus características, o sea, la palabra discutir como que se entiende mal, pero vamos a hablar sobre las características y el efecto que tiene la base sobre su gráfico. Identificar los elementos que definen una función exponencial y cuáles son los elementos que tiene la función exponencial, y aparte de eso vamos a graficar, aplicando técnicas de graficación. La función exponencial la vamos a graficar con esas técnicas de graficación, pero esas técnicas de graficación las vamos a trabajar con el programa GeoGebra, que si ustedes no lo tienen, pues lo pueden descargar fácilmente. Es un programa gratuito, muy liviano, no pesa mucho. Lo pueden descargar para el celular o para la computadora. Eso no hay problema. Bien. Vamos a definir lo que es, así brevemente, lo que es una función exponencial. Una función es una regla de correspondencia. En términos generales, para todas las funciones que existen, es una regla de correspondencia que le asigna a un elemento, a los elementos del primer conjunto, un solo elemento de conjunto de llegada. Eso es lo que dice la definición de manera general de funciones. Ahora bien, ¿qué es una función exponencial? Una función exponencial es aquella donde su regla de correspondencia, la regla de correspondencia es la parte de derecha de la igualdad, donde su regla de correspondencia tiene una expresión exponencial. Recuerden que habíamos dicho que cada vez que la variable esté como exponente, entonces hablaremos de expresiones exponenciales. La base vendría a ser el número A, X viene a ser el exponente. Entonces la base tiene que ser real positiva, pero aunque la podríamos multiplicar luego por una cantidad negativa y se me convierte en negativa. Eso no hay ningún inconveniente. Lo que sí tiene que ser es diferente de 1. Lo que tiene que ser es diferente de 1. ¿Por qué diferente de 1? Porque si yo anoto aquí el número 1 donde está la base, 1 elevado a cualquier potencia va a ser siempre 1. Y lo que estaríamos trabajando es la función f de x igual a 1, una función constante. Y eso no es el tema de nuestro estudio. El exponente x tiene que ser cualquier número real, es decir, va a ser positivo, va a ser negativo, va a ser fraccionario, va a ser
decimal, va a ser con raíces, etcétera. Cualquier número real puede funcionar como exponente en este caso. Ahí vemos algunos ejemplos de funciones exponenciales. Todos estos ejemplos, como ustedes ven aquí, la base, como dije, puede ser un número entero, puede ser fraccionario. Y tenemos también aquí la X, que al final puede tomar cualquier valor, positivo o negativo. Vamos a ver aquí unos gráficos que ya tengo hechos sobre la función exponencial. Vamos a ver qué es cómo podemos graficar la función f de x igual 3 elevado a la x. Como se aprendió en noveno, porque esto que estamos viendo es parte de noveno, no la exponencial, la graficación de funciones, comenzamos a aprenderla en noveno. Es más, deberíamos haber aprendido si quieren séptimo ya. Bueno, en noveno se aprendió que para graficar una función lo que tenemos que hacer es una tabla donde colocamos X y Y. Recuerden también que Y lo podemos cambiar por f de X o f de X por Y. A la variable X, que es la variable independiente, le asignamos valores. Se recomienda trabajar con valores negativos, con valores positivos y con el 0 en caso de que el 0 entre dentro de la función, esté dentro de la función, del dominio de la función. Si yo coloco el número 0 como exponente, porque x vale 0 en este caso, todo número elevado a la potencia 0 es 1. Si le coloco el número 1 que está aquí, el número 1 que está aquí, lo coloco como exponente, 3 a la 1 va a ser 3, 3 al cuadrado va a ser 9, 3 a la menos 1 se invierte, y 3 a la menos 2 se invierte también el número. He obtenido acá 5 pares ordenados. Este es un par ordenado, todos estos son pares ordenados, y estos pares ordenados los puedo ubicar en el plano cartesiano. Eso ya sabemos. El 0.1 viene aquí, el 1, 3 viene por acá, 2, 9 vendría a quedarse por aquí, el menos 1, un tercio vendría a ser por aquí, y el menos 2, un noveno vendría a ser algo así por acá. Tengo ubicados los cinco pares ordenados en el plano cartesiano, y como ustedes saben, cuando graficamos funciones, si tenemos varios puntos que no se encuentran en la misma recta, estos puntos deben ser unidos con líneas curvas, no con segmentos, sino con líneas curvas. Entonces lo que voy a hacer es unir todos estos puntos con una línea curva. Y ahí tengo la gráfica de la función 3 elevado a la x. Observen por favor este punto que está aquí, el punto 0,1, o sea, el que está acá, es un punto importantísimo dentro de la graficación, dentro del análisis de la función exponencial. Por favor, tengan en cuenta eso. Aparte de eso, también tengan en cuenta la forma que tiene el gráfico. Siempre vamos a trabajar con un gráfico de esta forma, excepto cuando trabajemos con valor absoluto y ciertas modificaciones adicionales, que va a ser el mismo gráfico pero un poco modificado debido al valor absoluto que hace que los valores sean positivos. Ya vamos a ver esa partecita. Ahora bien, como les decía, este es un gráfico que corresponde a esta función. Observen que la base es un número entero. Es un número entero. El dominio de esta función, el dominio siempre se lo ve en el eje de las X. Dominio de las X. Viene desde el menos infinito, y esto progresivamente se va abriendo hacia acá. Si tuviéramos la oportunidad de ver esto de aquí en toda su extensión, vamos a ver que incluso va hasta el infinito positivo, al más infinito. Por lo tanto, el dominio de la función exponencial, esta de aquí, es el conjunto de los números reales, todos los números reales. El rango lo vemos siempre en el eje de las Y.
como ven ustedes, no pasa del eje del 0 hacia abajo. O sea, la parte negativa del eje de la y no está considerada en el rango de esta función. Va desde el 0, sin incluirse, hacia el infinito positivo, o hasta el más infinito, en el eje de las y, es decir, el rango. Por favor, tomen en cuenta eso. Repito, este punto de aquí, este puntito de aquí, tómenlo en cuenta. Tomen en cuenta la forma, tomen en cuenta el dominio y el rango. Vamos a hacer ahora el gráfico de la siguiente función, que es 2 elevado a la x. A ver, por favor, hay alguien que está haciendo, por ahí está conversando. Deberíamos celebrar. Y Sai Tuárez. Isaira Tuárez. Gracias. Bien. Tengo la función f de x igual 2 a la x. Quiero también que a esta función le pongan mucha más atención que la anterior. ¿Por qué razón? Porque esta función es la base del trabajo de la ficha que tienen para hoy. Esta es la base. Si ustedes observaron la ficha, todas las funciones que están en la ficha de hoy tienen base 2. Base 2. O algo así. Base 2. Bien, entonces voy a graficar esto y como ya dijimos, esto lo podemos hacer mediante una tabla donde recomiendo valores positivos, valores negativos del 0. Si reemplazamos estos valores que están acá en la X, vamos a obtener los siguientes puntos, los siguientes pares ordenados. Estos pares ordenados los llevo al plano cartesiano y los voy ubicando. Pues el 0,1 ya sabemos que está aquí. Observen el puntito este que le había dicho que tengan muy en cuenta este punto. El 1,2 viene por acá. El 2,4. El 3,8 por aquí. Y el menos 1 un medio. Menos 1 un medio que es por acá. El menos 2 un cuarto que debe ser acá. Bien. Repetimos el hecho de que los puntos no están en una misma recta, por lo tanto los unimos con una curva y tenemos el siguiente gráfico. Si recordamos el gráfico anterior, vamos a darnos cuenta que es básicamente el mismo gráfico. Aunque tenemos la base 3 y acá la base 2, el gráfico no cambia mucho. El gráfico lo que hace es esta parte de aquí se cierra un poco hacia el eje de la X o se abre un poco para el lado de los positivos. Esta partecita de aquí. Observen el dominio. El dominio también no ha cambiado y el rango no cambia tampoco en este caso. ¿Sí? Entonces, tengan muy en cuenta estos valores. Tengan muy en cuenta estos valores que están aquí, por favor. De ser posible los copian aparte porque en base a esto van a trabajar las otras funciones. Y este puntito, por favor, no lo descuiden, no lo pierdan de vista porque ya vamos a ver más adelante por qué es tan importante este punto. Tengo acá la función 1 medio elevado a la x. Acá en este caso la base no es un entero, es una fracción. De igual forma formamos una tabla con los valores de la variable independiente, le vamos dando valores. Cualquier base elevado a la potencia 0 es 1. 1 medio a la potencia 1, 1 medio. 1 medio a la potencia 2, 1 cuarto. Y así sucesivamente. Observen lo que ocurrió. Cuando trabajamos con valores con la base con la base entera, aquí me salían valores enteros y en la parte negativa me salían fracciones. Ahora, cuando trabajo con positivo me salen fracciones y cuando trabajo con negativo me salen enteros, cuando la base es un medio. Entonces, llevando estos puntos a la
al plano cartesiano, vamos a darnos cuenta lo siguiente. Y por acá nos vamos 2, un cuarto, bueno, etcétera, etcétera. Nos vamos por aquí a los, perdón, a ver qué pasó. Ya, aquí nos vamos. Y ahí tenemos. Uniendo con una curva, estos puntos tengo el gráfico que si nos damos cuenta, si nos fijamos bien, es el mismo punto, perdón, es el mismo gráfico, que habíamos visto anterior, solamente como que ha girado en torno a un eje que se encuentra en el punto 0,1. Los gráficos anteriores tenían esta forma por aquí así y pasaban por el 0,1. Este también es como que ese gráfico se lo ha girado en torno al eje de las Y con un eje en el 0,1. Ahí está algo de la importancia de ese punto. El dominio también es del infinito, del menos infinito hasta el más infinito, y el rango también el mismo. Eso no ha cambiado. Otra cosa que se me estaba pasando por alto es que cuando tengo la base fraccionaria, la función es decreciente. ¿Cuándo es una función decreciente? Si yo veo el gráfico de izquierda a derecha, y el gráfico viene de arriba hacia abajo, entonces es una función decreciente. Si yo lo veo de izquierda a derecha y va de abajo hacia arriba, como los casos anteriores, es una función creciente. Cuando tenemos la base entera, la función es creciente. Cuando tenemos la base fraccionaria con una fracción propia, la monotonía que se llama, la monotonía de la función, esa palabrita monotonía la tienen en la ficha, hay una pregunta que contestar. La monotonía de la función es decreciente. Y por acá tenemos otros ejercicios, otro gráfico. Observen que la base también es una fracción propia. Una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Y vamos a obtener básicamente la misma gráfica, la misma forma, solamente que los puntos van a ir cambiando un poquito más. En el caso anterior teníamos que este gráfico pasaba un poquito más cerrado para acá, ahora está un poquito más abierto hacia la izquierda. Pero el gráfico no cambia, básicamente es el mismo. El dominio es el mismo, el rango es el mismo. La monotonía cambia dependiendo si la base es entera o fraccionaria. ¿Es creciente o decreciente? Y por último tenemos esta que la voy a pasar rápidamente porque, como ustedes ven, la base es el número 10, pero el exponente es negativo. El exponente es negativo. Observen qué forma tiene la gráfica. Cuando el exponente tiene menos, cuando la X tiene menos. Bien. Hasta ahí vamos a ver a breves rasgos cómo son la forma de los gráficos. Las características que ya las dijimos. Si la base es entera, aquí debo estar, aquí hay un error, debe ser entero, la función es creciente, de abajo hacia arriba. Su gráfica tiene como asíntota el eje de las X. Una asíntota es una recta que no permite que el gráfico pase hacia abajo en este caso. El dominio son los números reales que ya vimos y el rango va desde el 0 hasta el infinito positivo, ambos sin incluirse. ¿Qué pasa si la función ya no tiene la base entera, sino que es fraccionaria o decimal? Lo único que cambia es que la función es decreciente. Va de arriba hacia abajo. La X sigue siendo la asíntota, el dominio sigue siendo el conjunto de los reales y el rango sigue siendo del 0 al infinito positivo. Bien, hasta ahí la parte que nos corresponde trabajar
o saber la parte teórica que nos corresponde saber. Ahora bien, lo que usted necesita hacer, o lo que usted va a hacer es utilizando GeoGebra. Déjame buscar dónde está GeoGebra. Aquí está GeoGebra. Utilizando el programa GeoGebra, que cualquiera de las versiones, esta de aquí creo que es el 6 punto algo, usted va a graficar en la parte de aquí. Esta parte de aquí se llama la parte algebraica. En la parte algebraica usted va a anotar la función, por ejemplo, y igual 2 elevado a la x. Yo la tengo hecha y vamos a obtener el gráfico que se ve a continuación. Podemos mover la pantalla hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Y no sé si ustedes ya saben cómo va a ser las modificaciones de este gráfico. Si ustedes ven, si me coloco sobre el gráfico de la función, el cursor cambia de forma. O si me coloco acá, el cursor cambia de forma. Le voy a dar aquí un clic derecho. Un clic derecho me dice que estoy sobre la función f, que es la que tengo acá, la función f. En esta función f me voy a ir a propiedades. En propiedades le puedo cambiar el color, el estilo y le puedo cambiar el nombre, etcétera. Voy a cambiarle el color a pesar que, como ejemplo nada más, porque la voy a dejar en ese mismo color. Yo la voy a poner el color azul. Se cambió directamente. El estilo lo puedo hacer menos grueso o más grueso dependiendo del gusto de cada uno. El trazo puede ser línea continua o puede ser líneas entrecortadas. Lo voy a dejar tal como lo tenía, con un trazo continuo, con un número 7 tenía de grosor y con el color, no sé qué color, cómo se llama este color, pero bueno, rojo le digo yo. Ahí está. Puedo cerrar esta caja de diálogo aquí y observen el 2 a la x, que ya lo habíamos graficado anteriormente, el punto de acá. ¿Qué ocurre si yo a esta función que está aquí, a esta función y igual 2 a la x, le agrego un valor, pero a toda la función le voy a agregar un valor, le voy a agregar el número 3. Observen que el 2 a la x, al 2 a la x le sumé 3. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El gráfico no cambió. El gráfico sigue siendo el mismo. Lo único que se movió, ya no está el punto 0,1, sino que el punto 0,1 se movió hasta el número 4. Es decir, se le sumó 3. Si estaba en el 1, se le sumó 1, 2 y 3. Con esto nos damos cuenta que si a la función le sumo un número, ese número lo que hace es mover el gráfico hacia arriba o hacia arriba si le sumo. ¿Qué tal si yo en vez de sumarle 3, le hubiera restado 3? Vamos a restarle 3. Vamos a restarle 3. Le voy a restar 3. Ahora le voy a restar 3 y observen lo que pasa. Como le resté 3, el punto que estaba aquí bajó 3 unidades. 1, 2 y 3 unidades. Con esto me doy cuenta que ese número que se suma o se resta a toda la función, lo que hace es modificar el gráfico subiéndolo o bajándolo. Nada más. Bien, pero vamos a ver ahora qué pasa. Déjame dejar tal como lo tenía anteriormente. Ya, ahí lo tenía anteriormente. Ahora, si a este número, o sea, a este 2x, a esta x que está acá, le voy a sumar o le voy a restar algo, como el caso de acá, vamos a ver qué es lo que ocurre. Le dejo las dos funciones.
la original y la que le suma o le resta al exponente. Lo que le suma o le resta al exponente. ¿Qué pasó con el gráfico de 2 elevado a la x? Si a la x le resto 2, el gráfico es el que está en azul. Este punto de aquí que le dije que es un punto muy importante, lo que hizo fue, se movió 2 lugares hacia la derecha. Observe, si le resto 2 al exponente, solo al exponente, no a la función toda, el gráfico se mueve 2 lugares a la derecha. Tenga cuidado, no se mueve a la izquierda, se mueve a la derecha. Si en vez de haberle restado 2, yo le voy a sumar 2, como en el caso de ahora, observe, si le sumo 2, el gráfico que estaba aquí, lo que ha hecho es moverse 2 lugares hacia la izquierda. Cuidadito, nos confundimos. Creemos que si sumamos, movemos a la derecha y si restamos, movemos a la izquierda. No, es lo contrario en este tipo de funciones. Si le resto, se mueve a la derecha y si le sumo, se mueve a la izquierda. Entonces ya tenemos 2 tipos de modificaciones. Si le sumo un número a toda la función o si le sumo un número o le resto un número solo al exponente. Se originan movimientos en el gráfico, hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha o hacia izquierda. Ahora bien, en la ficha de trabajo también tienen un ejercicio que tiene valor absoluto, como el que está acá. Vamos a ver el valor absoluto de esta función que está acá. Por si acaso, si usted quiere colocar la función valor absoluto, lo que va a hacer es poner y igual. Esta es una de las maneras que hay que hacer. Absoluto ABS, y le pone un paréntesis. Automáticamente el programa convierte todo lo que escribió en las barras del valor absoluto. Y aquí adentro se escribe por lo que tenga que escribir. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que hice acá. Observen el gráfico de la función cuando tiene valor absoluto toda la función. Porque puede que el valor absoluto esté solamente en el exponente. Aquí estoy explicando cuando el valor absoluto está para toda la función. Observen el gráfico. Observen el gráfico. Decimos que el gráfico cambió su forma, pero en realidad no cambió la forma. Lo que hizo es devolver valores negativos en valores positivos. ¿Ya? Voy a explicar esta partecita. Déjame eliminar este valor absoluto. Voy a escribir 2, y igual 2, menos, ¿dónde está? Menos 2 elevado a la x menos 3, creo que es x menos 3. ¿Sí? Observen. Observen la gráfica. Es la misma función que está acá, pero sin el valor absoluto. Sin el valor absoluto. Esta gráfica que está acá. Es esta gráfica que está aquí así. ¿Qué es lo que hace el valor absoluto? El valor absoluto lo que hace es esta parte que está en la parte de los negativos, la convierte en positivo. Por ejemplo, el que está en el 5 menos 2, ahora la va a graficar en el 5, 2, por aquí. Es decir, la va a graficar para acá. Por eso cambia un poco el gráfico, la forma del gráfico de la función, por eso. Porque esta parte que está en la parte negativa, el valor absoluto no lo convierte en positivo. El valor absoluto convierte en positivo y lo que hace es mandarlo hacia arriba, digamos así. Observen. Lo que les decía, el 5 menos 2 lo convierte en 5, 2 y así por el estilo, el 6,
El 6,6 que debería estar por acá también lo convierte en positivo. Eso es lo que hace. En realidad el gráfico no cambió. Lo que hace es el valor absoluto modificar este gráfico haciendo que los negativos se conviertan en positivos. Hasta ahí el trabajo de ustedes. El trabajo que van a hacer ustedes es el siguiente. Déjame dejar de compartir. Bien, ¿qué van a hacer? Van al programa GeoGebra y grafican las funciones que están ahí. Pero quisiera que lo hagan analizando y si pueden hacerlo, lo hagan paso a paso. Cambiando, por ejemplo, si dice, déjame ver si tengo aquí, voy a proyectar la ficha de trabajo. Aquí está la ficha de trabajo. Por ejemplo, acá. ¿Qué deberían hacer? Graficar la función 2 elevado a la x y dejar el gráfico ahí. Luego, el 2 elevado a la menos x y dejan el gráfico. Y al final, 2 a la 1 menos x. Es decir, para esto de aquí, como es con el programa, van a dejar 3 gráficos para que se compare cuáles son las modificaciones que se efectuaron. Ahora bien, estas modificaciones le hacen una captura de pantalla o exportan y la ponen en la hoja de trabajo y la suben a Classroom. Eso es lo que tienen que hacer nada más. Ese es el trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto al trabajo de hoy? Hola. Entonces, ¿los gráficos se tendrían que hacer en GeoGebra o se los hace manual? Tiene las dos opciones. Lo puede hacer en GeoGebra o lo puede hacer manualmente. De las dos formas igual es válido. Sí, de las dos formas igual es válido. Sí, igual es válido. Si usted hace una captura de pantalla o si usted exporta el gráfico, eso también vale. De cualquier forma, no importa. No importa. Ya le digo a qué me refiero cuando digo exportar. Voy aquí donde está GeoGebra. Aquí. Mira. Para este trabajo usted le da una captura de pantalla y ya saben cómo trabajar ahí, ¿no? O si no, se van a la parte de acá, la parte de aquí donde están las 3 rayitas y aquí dice exportar imagen. Cuando usted exporta la imagen, solamente lo que es imagen, se le crea un archivo. O se puede ir a, ¿dónde está? Descargar como, aquí, guardar como, bueno, descargar como, aquí también se le pone una imagen NPG. Con esta imagen usted puede también por guardar solamente la imagen no la parte esta de acá. ¿Sí? Así lo pueden hacer. O si usted desea, lo puede hacer manualmente, no hay ningún inconveniente. ¿Alguna otra pregunta? La ficha de trabajo para el día viernes, que son funciones exponenciales, o sea, el trabajo, pero en el día de mañana la cosa. El día de mañana vamos a trabajar con las funciones logarítmicas, vamos a hacer un trabajo pero muy parecido. Asimismo, porque la intención mía no es profundizar mucho en estas funciones, simplemente que al tiempo que estamos trabajando, viendo las modificaciones, podamos utilizar el programa GeoGebra. Bien. De mi parte, eso es todo. Ya el tiempo se está terminando. No nos volveremos a conectar. Por favor, aquí ahí me olvidé de dar un listado de alumnos que no han entregado todo el trabajo. Hay algunos, por favor, ellos se quedaron sin el 10. Ya no tienen el 10 en el parcial. Bien, eso es todo, jóvenes. Nos vemos. Cuídense mucho. Pasen bien.